Bueno, entonces vamos a empezar, ¿no? Les recuerdo, no es una clase, no les voy a sacar la información que ustedes tengan. Y si no, ahí les comparto algunos datos para ir armando, ¿ya? Pero así tenemos que trabajar porque es una trayectoria. Entonces, a ver, lo primero que vamos a ver, lo primerito que vamos a ver es esto de aquí. Ya, a ver. El riesgo biológico, lo más importante del riesgo biológico es el daño. De una les digo, ¿ok? Entonces, para cuando tengamos el daño en la vida real, tenemos que buscar evidencias físicas objetivas, diagnósticos, los diagnósticos de los médicos, ¿no es cierto? La medicación, la, la, la cercanía de un hospital o de un centro de salud, si se utilizó o no el centro de salud, o el hospital, o la clínica, o la enfermería, si se utilizó o no al médico ocupacional, si es que consto o no en las historias clínicas, si tienen mi pasado clínico, si en la nómina de talento humano, del recurso, del recursos humanos, están las enfermedades que yo puedo traer antes de llegar a la empresa, enfermedades preexistentes. ¿Sí? Anotarán por ahí. Esas son preguntitas de examen puntuales. Y yo puedo tener el riesgo, puedo estar en el riesgo, cercano al riesgo y todo lo que quiera, pero yo tengo que saber que existen o deben existir evidencias para garantizar de que ese riesgo existe en la empresa. Y esas evidencias son físicas, o sea, papeles, acuérdense, medicaciones, remedios, recetas, videos, eh, tratamientos. Eso tiene que haber, ¿ok? Y tienen que ser objetivos, yo tengo que ver. Y ahí aparece el historial del compañero, ¿no es cierto? Por eso es importante que la enfermera lleve la historia clínica del compañero. Ya, verán, esto es importante. Los diagnósticos clínicos, las dadas de alta o las dadas de baja, generalmente las dadas de alta, ¿no? Cuando regresa de nuevo a trabajar. ¿Ya? También es necesaria las defunciones, dado el caso, necesito las defunciones. No puedo asomarme sin nada a decir que ha sido un daño o que y no tengo la causa del daño. Acuérdense, nosotros en nuestra profesión, si bien sucede un accidente, una muerte, un incidente, necesitamos averiguar cuál fue la causa, porque nuestra misión es que ese accidente o incidente no se vuelva a repetir nunca más. Y para eso yo necesito ir a la causa, suspender la causa, eliminar la causa, el motivo, la circunstancia, para que eso no se vuelva a repetir ni remotamente. La persona más inteligente en un trabajo de seguridad y previsión de riesgos laborales es aquella que puede eliminar para siempre el riesgo. Si es que elimina el riesgo para siempre, es una famosísima. Se va a llenar de dinero, va a ser, le van a pedir en muchos lugares, va a escribir libros y va a recomendar y todo. O sea, eso ustedes deben entenderlo. O sea, no sé, si tuvieran la oportunidad o si conocen a alguien de seguridad que tiene esa habilidad de suspender o de eliminar completamente un riesgo y los trabajadores se libraron para siempre de un posible accidente, entonces esa es la persona indicada. ¿Ok? Bueno, verán. Entonces, he empezado por el daño, ¿sí? Muy bien. Ahora, hay la bola de peligros. Hay un montón variados de diferentes tipos, colores, tamaños, características de peligros, ¿ok? Para que me entiendan, si es que no aprendieron con otros profesores o no sé, si conmigo mismo, no lo sé, pero tiene usted que identificar el peligro para detectar un riesgo biológico. Aquí le voy a poner de forma general cuáles pueden ser los posibles peligros. Entonces, a ver, aquí posibles, hay una lista más grande. Herramientas. ¿Las herramientas son peligro? Sí. Y quiero que ustedes piensen en una bodega donde no hay ninguna persona
y están las herramientas almacenaditas y ubicadas y todo lo que usted quiera. Tal como están esas herramientas, se les considera peligro, ¿ya? Lo mismo la electricidad, tal como está aunque no esté conectado a nada, sabemos que hay electricidad en esa bodega, listo, es un peligro. Altura, se les había dicho alguna vez, o no sé, pero más de 1,80 estamos en altura. Menos de 1,80 de profundidad también estamos en peligro, quiero decir. 1,80 de altura y 1,80 de profundidad es peligro. No estoy diciendo nada de riesgos, nada de daños, ¿ok? Peligro. Si alguien va a trabajar, no le estoy diciendo que ya está trabajando. Si alguien va a trabajar a 1,80 de profundidad, entonces eso de trabajar a esa profundidad es peligro. O si quieren, es peligroso. ¿Ya? Verán cómo vamos a ir configurando para el riesgo biológico. Luego dice una vibración. La vibración como una máquina que proporciona vibración es un riesgo, o mejor dicho, es un peligro. Lista de peligros. Luego tengo el calor. El calor también es un peligro. Me puede causar problemas, puede causarme daños, ¿no es cierto? Ya está más que probado. Las máquinas, todo aquello que se mueva, motorcitos, poleas, discos, palancas, todo lo que usted vea que se mueva, es un peligro. De todo lo que estoy hablando de un peligros, ha de haber alguno de estos que pueda hacer o que me ocasione un riesgo biológico. Si ustedes ya le detectan alguno de ellos, díganme, porque ahí me doy cuenta que sí están, si dominan o si tienen conocimientos previos. Si no, no importa, yo les sigo diciendo. Las zanjas, aquí está, si quieren, la una es altura, la otra es la profundidad. Pero las zanjas, además de estar en profundidades más de 80 metros, también son peligrosas porque el material puede caer encima, ¿no? Entonces, la zanja de por sí, porque tengo un nivel en depresión más elevado, si quieren, más pronunciado que una escalera o que una grada, entonces es un peligro. ¿Ya? Posturas forzadas. Posturas forzadas. Nadie se imagina, pero una postura forzada puede ocasionar una enfermedad ocupacional, como puede ser una escoliosis, por ejemplo. Sí, enfermedad ocupacional, escoliosis, pero no viene de un agente biológico, viene de una mal postura. ¿Ok? Ya van a ver que hay algunas personas que fueron mordidas, tienen una mordedura de serpiente o pasaron algún trauma un poco especial y les hizo que se sienten de una forma rara en el asiento para salvar o para apaciguar el dolor que le puede causar una mordedura de un animalito, lo que sea, hace que esta persona se ponga en una posición forzada. ¿Sí? Hasta que se cure y este tipo de cosas, ¿no? Entonces puede ser una posición forzada. Si ha sufrido una mordedura bien grave por algo, o si estuvo en coma, un traumatismo, una anemia, una bacteria que entró a su cuerpo y no fue atendido a tiempo, inclusive una poliomielitis, y vean, imagínense. Entonces va a tener una deformación ósea, una deformación muscular, cartilaginosa, que no le va a permitir caminar bien. Y ese obstáculo, esa irregularidad en el caminado, le va a producir una posición forzada. Las posturas forzadas, entonces, se consideran peligros. ¿Ya? Miren cómo ustedes pueden unir la causa de un accidente, de un incidente, a una postura forzada y a un daño biológico. ¿Ok? Verá, así todo está conectado. Movimientos repetitivos también puede ocasionar un daño biológico, aunque no provenga de un peligro netamente biológico. No proviene de un virus, pero sí puedo tener un daño biológico. ¿Ya ven? Humos, polvos, gases, vapores, son compuestos químicos. Los compuestos químicos están íntimamente relacionados con riesgos biológicos. De hecho, basta que tengamos algún elemento químico, una
pintura, un recipiente de algo, inclusive de alimentos, chicos, de alimentos, son considerados peligros. Todos los químicos en sus diferentes presentaciones, aunque sean alimentos, inicialmente son considerados peligros. ¿Ya? No se olvidarán, no se olviden. Y siempre un peligro químico está asociado con un riesgo biológico. Que aparentemente un peligro químico está asociado con un riesgo químico, pues también está íntimamente relacionado con un riesgo biológico, con un daño biológico, porque los químicos nos dañan la funcionalidad, la fisiología del cuerpo. Pueden afectar la vista, pueden afectar la garganta, pueden causar fracturas, ¿no es cierto? Derrames, eh, hemorragias, alergias, ahí está, ¿ok? Entonces, cualquier cosa de estas podría causar un daño biológico. Pero entonces también pueden ser peligros químicos los que causen daños biológicos. ¿Ya? Cuidado, se vayan a perder y si no, pues no corresponde. No es un virus, no es una bacteria, no hay un microorganismo. No, usted tiene que ver más allá de la nariz. A ver, no, pues, pero en cambio es un químico y el químico le está afectando la salud. Tiene un daño biológico. ¿Ok? Entonces, los químicos se pueden convertir, los peligros químicos se pueden convertir en factores de riesgo biológico. ¿Ya? Bueno, preguntas. Ok. Hay que evidenciar los hechos. Siempre dice aquí, ¿no? Hay un colaborador víctima de qué accidente o de qué enfermedad. Pues a ver, yo me voy a preguntar esto. Una vez que yo puedo identificar un montón de peligros, ahora me voy a preguntar, ¿existe un colaborador que sea víctima de qué accidente? O sea, ahí debe haber una caída, por ejemplo. ¿O de qué enfermedad? Profe, perdón, profe, disculpe. De acuerdo a lo dicho, Ujú. profe, ¿me Sí, escucha? mijito. Sí, le escucho. Sí, mijita, hable nomás. Se entrecorta. Está de que apaguen algún aparatito que tenga de internet extra, porque se entrecorta. Ahí sí no le oigo nada. Bueno, mientras repara esa cosa, Vicky, con todo gusto. A ver, sí, digan. Se entrecorta. Híjole, no le escucho, Vicky. Solo le escucho así. O. No, no le oigo nada, Vicky. Está malo su internet. ¿Usted le oye, Julie, para que me dé traduciendo? No le escucho, Vicky, no le escucho. Estaba bien interpretado. Churros, qué pena. Bueno, ¿sí está por ahí, Vicky? No, ya no. Julie, Sí, ok. ¿Le oyó algo a Vicky o no? Para saber si soy de... no, es que Vicky dijo que estaba en el bus, entonces me imagino que se Ah, le entrecorta. ajá, en el celular estaba así. Bueno, tampoco le oí a usted, ahí sí ya estoy tranquilo porque me imaginé que era... Ah, está una lista, ¿no? Sí, ¿Está sí, sí. hablando?
Ah, sí, es que tengo ahorita justo están mis dos enanos despiertos, entonces estoy Ujú. dándoles de comer. Por eso no prendo la cámara. Ok, ok. Sí, estoy poniendo atención. Ya. ¿Qué es de la Vicky? Bueno, no sé. Entonces voy a seguir, ¿ya? Déjenme apagar el micrófono, Julie. A ver. Entonces, voy a seguir. Espero que cuando pueda me interrumpa nomás, Vicky, ¿no? Si es que me escucha. Entonces, lo que les decía, para cualquier tipo de riesgo biológico que puede causar un accidente o una enfermedad, entonces el colaborador o usted que está haciendo un estudio o una investigación tiene que preguntarse, ¿hay un colaborador víctima? O sea, ¿hay un colaborador que es parte de lo laboral, pero que es o puede o tiene o sufrió un accidente o una enfermedad? Eso hay que preguntarse. Ir a las historias clínicas, ir a la información, preguntar, simplemente hacer encuestas, ir con el médico, ir con el padrecito de la parroquia, eso ustedes saben bastante. Entonces, si hay esa persona, a esa persona le vamos a llamar POE, persona ocupacionalmente expuesta. Pues verán, los peligros más la persona ocupacionalmente expuesta. O sea, primero, que sea persona, no puede ser tan chiquitito, ¿no es cierto? Tiene que ser una persona, aunque en realidad una persona desde que nace ya puede ser una persona. Pero bueno, una persona laboral, ¿no? Que tenga edad suficiente para trabajar. Estamos hablando de 16 años, ¿ya? Son menores de edad que pueden trabajar, pero con más seguridad 18 años. Entonces, tengo una persona que trabaja. Primero eso. Entonces, ya tengo la persona trabajadora. Luego, el trabajo que realiza es ocupacional. Trabaja en una industria, en una fábrica, en una empresa, hace una labor que le mandaron a hacer que está en sus funciones. Eso tenemos que cumplir. Ya van dos cosas: que sea persona, que sea que tenga un trabajo, o sea, que perciba una remuneración, que cumpla derechos y obligaciones, ¿no? Y finalmente que esté expuesta. ¿Expuesta a qué? A estos peligros que les acabo de decir aquí. Ya vamos a ver luego los peligros netamente biológicos. Pero si no hay una persona que está expuesta, entonces no hablo de riesgo. Porque ¿quién va a sufrir un accidente? La persona. ¿Quién va a sufrir o va a padecer una enfermedad? La persona. Entonces, solo cuando puede terminar esta influencia o esta exposición de los peligros ante una persona ocupacionalmente, o una persona laboral, digamos, un trabajador, un colaborador, entonces aparece un accidente o una enfermedad. No digo que necesariamente tenga que aparecer, pero existe la posibilidad de que esto se desencadene en un accidente o una enfermedad. ¿Ya? A estos finales de accidente o enfermedad se les denomina riesgos. Ahora sí tengo un riesgo. O sea, cuando la persona está de alguna manera relacionada con los peligros, entonces digo, en este conjunto existe un riesgo. ¿Ya? Si no está la persona, si estuviera así, solo tengo peligros. Pero si aparece la persona, entonces tengo riesgos. Y esa persona puede accidentarse o puede enfermarse. Ya, solo hay dos consecuencias del riesgo. O se accidenta o se enferma. ¿Estamos claros? Pregunta de examen. Y estos riesgos pueden ser, aquí tengo ejemplitos de los riesgos. A ver, puede ser riesgo de escoliosis, o sea, que se deforme la columna. Riesgo de fatiga visual, o sea, que ya no pueda ver, que vea cualquier cosa. Riesgo de cortadura. ¿Qué es el riesgo de cortadura? O sea, se supone que está expuesta a trabajos con sierras eléctricas o con cúters, ¿no? Con estiletes. O sea, puede haber cortes. Entonces son riesgos. ¿Quién se corta? Otra vez, la persona ocupacionalmente expuesta. ¿Ya? Espero que esté bien claro esto porque esta es la base. Y finalmente, vean, ¿cuáles son los daños que se producen? O sea, ¿qué accidentes puede sufrir esta persona? Aplastamiento de una mano es un accidente.
Electrocución, un accidente. Caída a distinto nivel, accidente. Asfixia, accidente, ¿no es cierto? Codo del tenista, enfermedad. O síndrome, si quieren, pero es de enfermedad el codo del tenista. Tendinitis, enfermedad, ya ven, ya sea accidente o enfermedad. Fractura de tibia, accidente. Hemorragia, accidente. Hipoacusia, pérdida de la audición, enfermedad. Alveolitis, inflamación de los alveolos de los pulmones, enfermedad. Si ven, siempre o enfermedad o accidente. Y aquí tengo tos crónica, enfermedad. ¿Ya vieron? Entonces, los riesgos pueden causar daños. Cuando deje de ser probabilidad de que se dé una escoliosis, posible fatiga visual, cuidado te cortes, esos son riesgos. Pero ya los daños ya son evidencia y estos daños pueden ser accidentes o enfermedades. ¿Estamos claros? Si está bien claro esto, entonces nos vamos ahora sí a entrar en los biológicos. Pero quiero que se den cuenta cómo es el proceso. Porque yo puedo tener una enfermedad de un compañero, la tendinitis, muy bien. Y ahora, ¿cómo voy al origen? ¿Cómo voy a la causa de la enfermedad? Eso es lo que tienen que hacer. Es lo que se hace en la vida real. Vamos a ver, la tendinitis. Qué riesgo me produciría una tendinitis? Entonces, a lo mejor manejar mucho tiempo las manos, ¿no es cierto? Movimientos repetitivos, todo el tiempo estar sacudiendo la mano. ¿Qué más podría ser? Bueno, y eso de estar sacudiendo la mano es ¿por qué? Porque a lo mejor no tengo la herramienta adecuada que amortigue el movimiento de la mano, porque a lo mejor hay alguien que pueda hacer ese proceso y yo no hacerlo completamente, porque en esa parte donde no es repetitivo, más bien debería ser un equipo, una banda, un mecanismo, un robot, ¿no es cierto? Ya, entonces, vean, riesgo de fatiga visual, porque a lo mejor no hay suficiente luz y esto me puede producir el síndrome del ojo seco, enfermedad. ¿Ya? Bueno, espero que esté súper claro. De esto van ahí las preguntas y verán, les estoy dando más o menos así, ni siquiera muy intenso. Pero aquí ya entraron algunos conceptos. El primero, los peligros, la persona ocupacionalmente expuesta, los riesgos, los tipos de riesgos, ejemplos de riesgos que hay, siempre desemboquen en accidente o en enfermedad y los daños. ¿Ok? Esto, por favor, bien claro. Bueno. Pero ¿qué pasa con el hombre, con el ser humano respecto de los peligros? Entonces, de hoy en adelante nosotros vamos a tener una idea bien clara de lo que es una exposición. Yo les puse aquí atrásito antes en la anterior, miren aquí, les puse persona ocupacionalmente expuesta. Este es el punto, ¿ok? Y acá dice la última palabra, expuesta, exposición. ¿A qué está expuesta esta persona? Entonces, si yo parto del daño, digamos que tiene resfrío, el daño aquí debería decir resfrío, ¿no? Si yo parto del resfrío, la persona es la que se resfría. Ah, ya tengo a la persona. Y está ocupacionalmente expuesta, claro, si trabaja en guardia, por ejemplo. Vean, resfrío, ocupacionalmente expuesta ¿a qué? Al frío, a la temperatura. Ahí está el peligro. ¿No es cierto? Vean, aquí habíamos puesto calor. También podemos poner frío, ¿no? Y ya está. ¿Sí? Y añadimos. Entonces, la tendinitis es el daño. El riesgo, la persona ocupacionalmente expuesta, o sea, que está trabajando en algo, pero está trabajando en el frío. Ah, claro, es que es guardia. Entonces le tocó velar muy seguido, qué sé yo, pero estuvo expuesto al frío. Persona ocupacionalmente expuesta al frío. Persona Luis Barba. Profe, disculpe, entiendo, el peligro sería movimiento repetitivo
o sería ergonómico postural. Los movimientos repetitivos aquí están puestos como peligros. O sea, los Sí, sí, movimientos, sí, el eso, peligro, digo, justamente. ajá, claro, podrían, claro, el movimiento repetitivo está dentro de lo que es ergonómico, sí, o sea, directo. Pero miren, el ergonómico tiene que ver con la salud o la enfermedad de la persona. Entonces tenemos un daño biológico, ¿ok? Ya. Entonces, lo que les decía, ¿no? Tendinitis, riesgo de tendinitis, riesgo de tendinitis. Entonces, daño tiene ahorita ya la tendinitis, tiene el dolor, está en tratamiento, lo que usted quiera. Riesgo de tendinitis, todavía no tendría la tendinitis, ¿no es cierto? Pero sabemos cuál es la condición, dónde está esta persona ocupacionalmente expuesta, dónde está trabajando que le puede producir tendinitis, de que finalmente le dio tendinitis. ¿Ok? Entonces, regresamos. Tiene tendinitis. ¿Cuál fue el riesgo? ¿Estuvo expuesta ocupacionalmente? Sí, porque es guardia. ¿A qué? Al frío. Estuvo expuesta al frío. Yo puedo estar expuesto al frío. Muchas personas podemos estar expuestas al frío. El problema son los límites del frío. Mientras no existan límites elevados, en este caso bajo cero, muchísimo, no voy a decir que esa persona esté expuesta. Pero si en el código de trabajo, de riesgos de trabajo, dice que trabajar a -5, -15 grados centígrados ya es un riesgo o es un peligro, entonces ya encontré la causa, ya encontré el peligro. ¿Cuál era el peligro? Pues trabajar en temperaturas bajas. La temperatura baja es un peligro. La temperatura extremadamente baja, así como el calor extremadamente alto. Eso es peligro. Cuando viene el colaborador y se expone, vean la palabra ahí, se expone al frío, entonces aparece el riesgo de que ese colaborador se resfríe. Riesgo, posibilidad, probabilidad que se resfríe. ¿Ya? Si sigue expuesto y no durmió bien y no tiene, ¿cuál es el daño? Pues aquí dice, podría ser una tendinitis, ¿ya? O podría ser un resfrío. El resfriado puede haber sido el daño, no sé, así de uno, ¿ok? Entonces, esta forma de moverse entre peligro, riesgo y daño, o desde el daño, riesgo, peligro, es lo que tienen que dominar para poder encontrar las causas de un accidente o enfermedad, un daño, dentro de los riesgos biológicos que estamos viendo. ¿Estamos claros? ¿Tienen alguna duda? Entonces, les había dicho la exposición. Ahora sí vamos a hablar de la exposición y de la sobreexposición. Ahora viene lo chévere, ¿no? Entonces, la exposición puede ser de tres tipos. Tres tipos. Por intensidad, por duración y por frecuencia. O sea, el POE, ya saben, ¿no? Una persona ocupacionalmente expuesta. Esta exposición a la que está esta persona que trabaja ahí puede ser intensa, o sea, súper fuerte en cortos periodos de tiempo. O sea, valores de exposición altos, intensos, mucha cantidad. Los números son bastante elevados. Eso es intensidad de la exposición. O sea, el colaborador no soporta ese peligro. Por ejemplo, el ruido. Es tan elevado el ruido que estoy expuesto ¿a qué? A una sordera, a una hipoacusia, ¿no es cierto? ¿Ya ven? Recién se expone la persona porque ya le metí en donde está el ruido. Pero si yo le saco a la persona, le alejo y ahí solo tengo ruido, ese ruido es un peligro. La persona que se acerque por ahí va a estar en riesgo. Riesgo de sordera, de hipoacusia. ¿Estamos claros? Verán cómo les insisto ahí, ¿no? Porque esto es importante hasta cuando definan el título, tienen que responder esto. Seguro que yo les pregunto algo así. El segundo grado de exposición o el segundo tipo es la duración.
A ver, ¿cómo será esto de la duración de la exposición? Dice, valores de la exposición con mucho tiempo o duraderos. Por ejemplo, aquí hay una fotografía de una señorita que está expuesta a muchas horas bajo el sol. A lo mejor no es intensa la radiación ese día, o sea, no cumple la primera, pero sí larguísimo tiempo. Digamos que 6 horas trabajando, vendiendo tours, por ejemplo, turísticos. 6 horas de eso. Entonces tenemos valores de exposición con mucho tiempo, ¿ok? Está expuesta a demasiado tiempo. Profe, perdón, una consulta ahí, Vicky. una curiosidad. En, en el caso de que, en el caso nuestro, ¿no? Nosotros trabajamos en una unidad de PET scan, Ok. donde hay radiación, Ujú. ¿sí? Sí, sí. Ahí nosotros trabajamos 8 horas. Estaban haciendo un análisis justamente por lo que usted decía, por el tiempo de exposición, Ujú. porque con una aplicación de la sustancia se debe hacer a 19 pacientes y en cada paciente se tarda alrededor de que suba, de que baje del equipo 15 minutos, pero hay que esperar que el fármaco que se le coloca haga su efecto y Y eso contraste. lleva algún tiempo. Eso estaría dentro de este análisis en cuanto a tiempo Claro. y cómo podríamos, eh, en qué artículo, en qué base nos podríamos indicar para reducir el tiempo de elaborar en esa unidad, que ya no sea las 8 horas, sino por seguridad del funcionario, que sea un tiempo menor. Sí. Ok. De acuerdo, Vicky. Buena la pregunta. Le voy a confesar algo respecto de eso. Eh, los límites de radiación dependen mucho de la intensidad de la radiación. ¿Ok? Entonces, en los hospitales, o en estos, los famosos PDSCAM, o cuando tenemos radiaciones por radioterapia o los rayos X, ¿ok? Ese tipo de exposición por recomendación de la Organización Mundial de la Salud tiene que ser corta. O sea, no vamos a caer en duración. No vamos a caer en duración. Ya le voy a decir en qué vamos a caer. Entonces, no dura mucho la exposición, porque si usted se pone a pensar 15, 20 minutos por un paciente, pero en todo el trámite, ¿no? Pero de exposición a exposición a un scan puede estar, no sé, hasta media hora será lo más largo. O sea, no se puede tenerle todo el día u 8 horas al paciente en esas circunstancias, ¿ok? Pero no estamos hablando tanto del paciente, sino más bien del que toma el PET-scan, ¿no es cierto? Que hace los escanes. Esa persona es la que está expuesta, pero no está expuesta a duración y tampoco está expuesta a intensidad, ¿sí? Descartamos esas dos posibilidades. Pero en cambio sí entra en la tercera posibilidad, Vicky, o sea, en la de frecuencia. Las veces, valores de la exposición repetitivos con mucha frecuencia, o sea, muy rápidos. Entonces, digamos, la persona que se encarga de un paciente, lo sube, lo instala, lo baja, lo saca, ese tiempito que aunque sea de 5 segundos, 30 segundos, 20 segundos, 1 hora, sale el paciente, esa persona que es colaborador, que es ocupacionalmente y que está expuesta, enseguida entra otro paciente y tiene que hacer lo mismo con el otro paciente, ¿no es cierto? Entonces tiene una frecuencia, una periodicidad a la exposición, en cambio, ese colaborador. Por decirle algo, cada 35, cada 40 minutos, él está expuesto al escándalo, Gracias, indirectamente, ¿no es cierto? gracias, profe. De acuerdo a lo que puedo entender es por frecuencia, no Exacto, por duración, sí, porque sería un trabajo de todos los días, la actividad repetitiva, ¿verdad? exactamente, Vicky, claro. Sí, ya. Y ya le digo, Gracias. por duración, ellos va a venir el scan diseñado para que sea lo más rápido posible.
Entonces es un disparo, es un escaneo, lo que demore el láser o lo que quieran con las diferentes técnicas para hacerle monitoreo del cuerpo entero, si es que es cuerpo entero, pero si es que es una parte, un determinado, es mucho más rápido. Pero la idea cuando se diseña y se fabrica el scan es duración muy corta. Y en verdad, si usted se pone a pensar, más se demora el paciente en prepararse o en prepararle al paciente que la exposición de esa radiación. Voy a decir radiación para generalizar, ¿ok? Inclusive el paciente Sí, tiene tanta exposición como el que trabaja en radiación, ¿ya? gracias, profe. Sí, Ya, entendido. Muchas gracias. ok, de nada. A ver, al respecto de la exposición, si yo por último tengo una sospecha de que está demasiadamente o frecuentemente expuesto a radiación, si yo tengo la sospecha, entonces yo tengo que ponerle a mi colaborador un aparatito en el pecho para que ese aparatito eh, reciba las Sí, sí, radiaciones que utilizamos ese y un ese nos da la dosímetro. medición y cuando ya estamos al límite hay que salirse, descargar y esperar el tiempo prudencial para volver a reiniciar la labor. Muy bien. Tenemos los... Muy bien, ahí está, ahí usted lo tiene. Esos valores, qué bueno, ojalá pudiera hacer un trabajo de ahí. Esos valores que tienen las personas en el dosímetro, se llama eso dosímetro, ¿no? Un aparatito que recepta la cantidad de radiación, Son inclusive, dosímetros de medición. sí, exacto. Inclusive pueden cambiar de color. O sea, cambian de color y es señal de que usted no tiene que estar ahí, tiene que descansar, reponer, cambiar de actividad, tiene que desintoxicarse o desinfectarse, desradiarse de esa actividad. O sea, sí está pensado esos aparatos, ¿no? Pero, ese aparato es un general. No es para Vicky, no es para Julie, no. Es para un promedio de la gente. Y aunque usted no me crea, ese promedio es de gente gringa y no es de latinos. Entonces no actúa con toda la verdad frente a la fisiología humana latina. Entonces deberíamos hacer estudios con los mismos dosímetros, pero aplicados a personas o ecuatorianos, para ser específico, porque tenemos un ADN, un genotipo diferente, y eso nos hace pues diferente a lo que diseñan y lo que, cómo vienen los dosímetros diseñados para gringos, por ejemplo. Pues deberíamos hacer para nosotros, porque a lo mejor nos estamos exponiendo por frecuencia y no lo sabemos, porque no hay estudios previos. Pues allí nosotros tenemos que hacer ese pequeño esfuerzo de investigar, de tomar las medidas que me dice y después hacer el seguimiento al servidor que está expuesto por frecuencia a radiaciones y ver qué pasa con su sangre, con glóbulos rojos, con glóbulos blancos, con plaquetas. Hay que hacer análisis como que fuera no, ahí se me fue el nombre, un cáncer de sangre. Bueno, se me fue el nombre. Como que fuera eso, ¿no? O sea, yo tengo que, de alguna manera, saber si es que está yéndose a ese lado. Por último, si es que está en camino de una anemia. Un gringo tal vez no, vean, pero un ecuatoriano, un peruano, un boliviano, que tenemos más o menos lo mismo, capaz que con estas exposiciones sí pudiéramos estarnos yendo a una anemia, por recordarme algo, porque se me fue el nombre del cáncer de sangre. Bueno, se me fue. Lo que ya me debe ir. ¿Ok? Entonces ahí tenemos los diferentes modos o tipos de exposición. ¿Ya? Bueno. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Todo clarísimo. Hemos visto peligro, la persona expuesta, el riesgo y el daño. Y luego a eso vimos qué tipos de exposición hay, porque yo tengo que entender cómo es que se expone el colaborador. Pues. Tengo que entender eso para catalogar el riesgo biológico que viene a continuación. Bueno, lo siguiente que vamos a ver es, entonces, déjenme, eh, para llevarles directo a eso. Y tenemos biológico.
Ya les comparto. Y esto es más fácil. Y ahora sí vamos a trabajar un poquito para que me ayuden buscando esto, ¿no? Ya, ahí les estoy compartiendo. Entonces, a ver, está clarísimo. Primero, como por la profesión, ¿ok? Los riesgos químicos o los riesgos biológicos y los riesgos físicos que están aquí, ¿ok? Cada uno de estos es digamos, el título de un grupo de peligros, ¿verán? De un grupo de peligros que tienen similitud y que se les ha puesto dentro de estos que se llaman factores de riesgo. Factor de riesgo físico, factor de riesgo químico, factor de riesgo ergonómico, factor de riesgo mecánico y factor de riesgo biológico. Aquí entramos en la materia. Y finalmente, el factor de riesgo psicosocial. Pero en el factor biológico, en el factor de riesgo biológico, ¿ok? Aquí en esto de lo que son biológico, hemos puesto un montón de peligros que tienen cierta relación. En este factor de riesgo biológico yo no voy a poner, por ejemplo, máquinas, poleas, porque eso es como que más mecánico, puede ser riesgo físico, ¿no es cierto? Pero en el biológico pongo algo que se parezca. Y miren lo que está aquí. Los virus se parecen a las bacterias, se parecen a los hongos, a los mohos, a los microorganismos, insectos, ofidios y otros agentes biológicos. ¿Ok? Esta lista que ven aquí se llama peligros. Métase por favor en la cabeza, estos son los peligros. ¿Y dónde encuentro estos peligros? Como son medios similares, les pongo en un factor de riesgo que se llama factor de riesgo biológico. ¿Y por qué son biológicos? Porque estos peligros que estoy señalando aquí tienen vida. Por eso se dicen biológicos. Entonces, si hay un compuesto químico que no tiene vida, no puedo hablar de un peligro biológico. ¿Estamos claros? Siempre tiene que haber vida. Entonces, ¿cuáles son esos factores de riesgo que constituyen peligros biológicos? Son vegetales, animales y el mismo hombre, el mismo ser humano. No hay más, no hay más. Factores de riesgo biológico, no hay más. Botánico, ¿no es cierto? O sea, desde el punto de vista vegetal, animal y el hombre, o el ser humano, mejor. Bueno, entonces, cualquier agente o microorganismo que pueda dar lugar a enfermedades motivadas por la actividad laboral, estos peligros son. Entonces, el factor de riesgo biológico quiero que se metan bien en la cabecita, ¿ok? Me va a causar enfermedades. Me va a causar enfermedades. Me va a motivar una alergia. Va a dar camino a una asfixia. Va a empezar una paralización, por ejemplo, muscular del cuerpo, ¿sí? Ya ven, daños, ¿no es cierto? Que para nosotros son enfermedades o accidentes, ¿ya? Entonces, cualquier agente o microorganismo, aquí dice agente porque no tiene necesariamente que ser microorganismo. Entonces dice cualquier agente o microorganismo que puede dar lugar a enfermedades motivadas por la acción laboral. Tengo que estar trabajando, chicos. O sea, aquí vamos a pelear un poco porque habrá personas que trabajan en exterminación de roedores, ¿verdad? Es un trabajo, una actividad laboral, exterminación de roedores. Muy bien. Él trabaja en eso. Está expuesto, ahora ya me están entendiendo la palabra, está expuesto a riesgos biológicos. Por ejemplo, la presencia de pulgas. ¿Ya? ¿No es cierto? Porque como está matando ratoncitos, por ahí ha de haber unas pulgas. Y estas pulgas ya no van a ser microorganismos, pero sí son agentes biológicos, porque tienen vida que pueden causarme enfermedades.
¿Qué enfermedad me puede causar la pulguita? Pues eh, la peste negra, ¿no? La bubónica. Ahí tiene. ¿Cuál es el agente? Un insecto. No ha sido microorganismo, es un insecto. Y está puesto en la lista de peligros. ¿Ya? Se dieron cuenta, ¿no? Por sí solos, si hay un lugar en donde están los virus ahí solitos en una casa que se llama la casa de los virus y no hay ningún ser humano, entonces se queda el virus como peligro, ¿no es cierto? Pero si va una persona a esa casa y toca la puerta y ingresa y visita a alguien y en esa casa hay virus, entonces aparece el riesgo de que esa persona que ingresó a la casa de los virus se contagie. Hay la posibilidad de que se contagie de alguna enfermedad causada por el virus. Ya está. Posibilidad, no se está enfermando todavía, ¿no es cierto? Y ahí quiero hacerles caer en cuenta algo que me recordó la Vicky. Los seres humanos no reaccionamos de igual manera. Hay seres humanos que el menor pinchacito de algún insecto le hace pedazos todo el cuerpo. Y si no, lo mínimo una alergia. Y hay otras personas que no le hacen nada, pero así nada. Yo conozco personas de 90 años que ni siquiera se contagió del COVID y nunca usó mascarilla. Y hay personas que con todos los cuidados del caso, fueron a parar en el hospital a UCI y casi no salieron. ¿Ya? Eso es la fisiología, nuestra formación, nuestro origen, ¿no? Nuestras células, nuestras defensas, nuestro sistema inmunológico. Y eso también se investiga, pues, porque un virus puede hacerle pedazos a alguien, pero este mismo virus no puede hacerle nada a un niño. Entonces, por eso hay que investigar. ¿Ya? Estamos claros, ¿no? Entonces, además de que sean microscópicos como el virus, las bacterias, los hongos ya no son microscópicos, los mohos, más o menos, ¿no? Algunos son chiquitos. Microorganismos, y aquí caen alguna cantidad de microorganismos que sean para ser vistos por el microscopio, ¿ya? Todos los que ustedes están viendo acá arriba se pueden ver por el microscopio, ¿sí? Todas estas, las espiroquetas, el coronavirus, vean. ¿Sí? Todas estas son formas, ¿no? Los cilios, las diatomeas, bueno, todas estas son criaturas, microorganismos que se necesita el microscopio para verlos. Pero un insecto ya no necesita del microscopio, ¿cierto? Un ofidio es una serpiente, ya no necesito del microscopio para verlo, ¿ok? Eso se llaman agentes, ¿ya? Aquí tienen una variedad de insectos, uno de estos puede ser letal. Aquí tienen hongo, que comerse esto también puede ser peligroso. De esta manera también, ¿no? ¿Ya? Todos estos entonces, en contacto o en relación o con influencia o en asociación de una persona ocupacionalmente expuesta a un POE, da como resultado o puede dar como resultado enfermedad o accidente. ¿Qué enfermedad? Una salmonelosis, ¿no es cierto? Fiebre tifoidea, una no sé, un desmayo por un veneno de una tarántula. Y vean la tarántula el tamaño que tiene, ya no necesita el microscopio. Pues es un agente biológico. ¿Está claro? Toda la basura encaminada a disposición final, que pasa mucho tiempo antes de que sea recogida, eso también puede ser un agente biológico, porque hay descomposición. Y en la descomposición entran muchas bacterias, muchos virus, muchos insectitos que tienen que favorecer la descomposición lo más pronto posible. Porque obviamente esa descomposición puede causar daño a animales que no tienen las defensas para eso. Son animales adecuados que se meten a descomponer el moho, carne putrefacta, ¿no? La cadaverina, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y los de estos insectitos ahí donde usted los ve son los más fregados, porque además de ser insectos, como su nombre lo indica, ¿no? Pueden ser portadores. Anotarán por ahí.
pueden ser portadores de virus, de bacterias, ¿sí? Porque estos insectitos van a estar encima de la cadaverina, de los cuerpos o de la materia en descomposición, y ahí hay muchos procesos químicos y muchas larvas. Ahí sí hay algunas criaturas microscópicas que estos se traen en las patitas o los comen. Y de sus deyecciones quedan estos virus o estas bacterias. ¿Ya ven? Entonces, de estos bandidos, insectos, también se les llama vectores. Y en ocupacional, si bien es raro los vectores, pero sí es común los objetos o fómites que se llaman, en el que un compañero le dice, préstame de tus guantes. Yo traje ahora, préstame los tuyos para trabajar. Y usted le presta artículo personal. Él se pone los guantes, como él estuvo expuesto antes a no estar con guantes, sino piel pura, es posible, no digo que siempre sea, es posible que este compañero adquiera algún tipo de enfermedad o alergia o infección porque estoy en contacto con fluidos, microorganismos de la otra persona que a lo mejor no son compatibles con mi sistema inmunológico. ¿Ya ven? Ya ven cómo todo tiene relación, ¿no? Bien. Hasta aquí preguntas. Ya saben cómo sale entonces el factor biológico, el riesgo biológico. ¿Ninguna pregunta? Chicos, ya no está ni la Vicky. Bueno, déjenme ver. Ujú. El factor mm, ergonómico. Ya. Para todo lo que estamos viendo hasta ahorita, para todo lo que hemos visto hasta ahorita, hay algo que también es motivo de una preguntita y estar en las pruebas, debería estar en las pruebas. Y es, ¿cómo este no es? La puerta de entrada. Ok, entonces, a ver, aquí. Si bien yo ya sé que tengo agentes biológicos que pueden hacerme daño o pueden interferir en mi salud, tengo que averiguar por dónde ingresan al cuerpo esos factores. ¿Por dónde ingresan al cuerpo esos factores? Entonces, esto del factor químico que les decía al principio también está relacionado con el aspecto biológico, ¿no? El químico y el biológico tienen mucho que ver, están relacionados. Aquí los separa para cuestiones de manejo de desechos químicos, de contaminantes, para que no estén en el ambiente laboral, ¿ok? Pero de paso, nosotros también deberíamos eliminarle porque vamos a encontrar criaturas que viven en ese medio y que pueden causar daño a los colaboradores por cualquier forma o medio de entrada. Estas formas o medios de entrada tenemos aquí a continuación. Miren lo que dice, ¿no? Está relacionado con contaminantes que por su composición pueden ingresar al organismo humano por vía. Aquí vienen las vías de ingreso. Pues verán, es un componente o es un agente, o es un insecto, o es un microorganismo, ¿ok? Que por su composición, por su química, por su ADN, pueden ingresar al organismo, pueden ingresar a nuestro cuerpo estos bacterias, estos virus, y nos pueden causar tremendo problema. ¿Ya? Las vías o las puertas por donde ingresan al cuerpo humano son, la primera, vía cutánea, o sea, pueden entrar por piel, ¿sí? Pueden entrar por piel. La piel no es garantía de que no aguanta todo. La piel es permeable, es una membrana permeable que nos permite transpirar.
Si nos permite salir, también nos va a permitir entrar. ¿Ok? Entonces, la primera vía es la cutánea, por piel, por cualquier parte de la piel. Piel también se considera pestañas, se considera cejas, se considera cabello, se considera uñas. Todo eso es piel. ¿Listo? Dientes, también es piel. Ok. La segunda vía es la respiratoria. Está clarísimo. Está clarísimo. O sea, un aerosol, un químico, un, no sé, un Aedes aegypti puede ingresar por vía respiratoria, o sea, puede ingresar al interior de mi nariz, yo ni me doy cuenta y camina y es más o menos chiquito, no es tan grande, y se ingresó y se fue a donde le gusta estar. Por ejemplo, le puede gustar estar en los pulmones y se va a los pulmones. Y ahí comienza a toser y no quiere salir y sigue tosiendo y se convierte en una tos crónica porque no logra sacarlo con la fuerza de la tos a este virus, a esta bacteria, a este microorganismo. ¿Ya? La segunda vía de entrada, entonces, la respiratoria. La tercera vía de entrada, la digestiva. Y esta es la más peligrosa, la vía digestiva. Porque en la vía digestiva lo que hacemos es eh, mezclar todo y a mí me viene un cóctel de microorganismos, de bacterias, de hongos, de todo, y tengo que comer. El estómago en sí también es otra puerta de entrada, o sea, si ya le cae un cargamento de ácido o de cargamento de grasa, el ácido, el estómago suelta también sus jugos y comienza a disolver el proceso. Eso es como que le acaba a la vía digestiva. Cualquier organismo que vaya por la vía digestiva, hay mecanismos de defensa y no le deja que se reproduzca o que crezca. Pero sin embargo, hay bacterias que aguantan esa hostilidad de ambiente, lo que sea, y viven ahí. Ahí tiene, por ejemplo, el Helicobacter, el de la gastritis, acidez en el estómago. Miren, es capaz de sobrevivir con ácidos muy fuertes en el estómago. ¿Ok? Vía de ingreso, la digestiva. Hasta ahora van tres, cutánea, respiratoria y digestiva. Y la última vía de ingreso es la vía parenteral. No, no van a creer, pero la mayoría de contaminantes o de riesgos biológicos se ha dado en poner inyecciones, en poner venoclisis, ¿no? En instalar una vía, en alimentaciones por vía parenteral. Eso se refiere a parenteral. Que tengo que ingresar en la piel, ingresar de alguna manera en mi cuerpo y darle directamente alimentos. Hay personas que no procesan los alimentos, no pueden masticar, no tienen el reflejo y hay que inyectarles directamente por esófago, un tubito que llegue al estómago y así alimentarlos y tenerlos vivos. Eso es vía parenteral. También la vía parenteral se puede aplicar a las vacunas. Miren qué importante que es vacunar y esa jeringa se desecha. No puede repetirse. Si repito o reutilizo en otra persona, corro el riesgo de que se me contagie y se fregó todo. Esa vía se llama la vía parenteral. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna preguntita hasta aquí? ¿No? Profe, entiendo, bueno, es una acotación también. Por ejemplo, no me acuerdo en qué empresa fue que se dio un contaminante en el tema del comedor de la empresa. Y a razón de esto se intoxicaron 15 16 personas. Una intoxicación aguda. A veces, ¿no? ¿Eso contaría como contaminación parenteral? No. No, eso sería más por la vía digestiva, ¿no? Estaban comiendo Sí. todos y alguien estornudó o alguien lo contaminó el resto de la comida. Y al hacer eso, entonces hola Luis, bienvenido. Y al Buenas hacer, noches, mil yo disculpas. tengo, y al hacer eso yo tengo una serie de contactos.
Entonces estoy contactándome con alguien, le doy la mano, o estornudo, o bebo del mismo vaso, o quién sabe, compartir la cuchara sin darme cuenta. Todas esas cosas sí, pero eso sería un fomite, ¿no? Un vector, la cuchara o eso. O el intercambio que podría ser vía respiratoria. Por ahí puede entrar un contaminante. ¿Ya? Sí se da, por supuesto. Unos pollos descompuestos y que todos les den enteritis, por ejemplo, coleriforme o digamos, una intoxicación masiva. El solo hecho de que todos tengan temperatura y fiebre muy alta. Entonces, eso también me está diciendo que la ingestión de este virus, que es vivo, fue por vía de ingestión, ¿no? No respiré, simplemente comí, tragué, mastiqué y ya todo se contaminaron. Sí, esa es una vía de ingreso de un xenobiótico, de un agente biológico, pero por ingestión en la dieta. Ya, ya, Inge, gracias. Me Ya. quedó más claro. Verá, la parte parenteral se da en personas que tienen adicciones a las drogas. Ahí hay una posibilidad más grande porque comparten la jeringuilla, comparten las agujas. Pues ahí tenemos una contaminación parenteral. Claro que puede darse, pero es muy remoto porque en la vida laboral usted va a trabajar, pues no tiene tiempo para drogarse, no va a estar, pero saliendo del trabajo, capaz que puede pasar una cosa así, ¿no? Eso sería ingestión parenteral, no sería ingestión, sino ingreso o vía del xenobiótico del contaminante por vía parenteral. ¿Ya? Buena la pregunta. También se da la vía de ingreso eh, por esto de las pandemias. Ahí es, o sea, sin lugar a dudas, ¿no? Usted estornuda y por una ley de la física que dice que las moléculas gaseosas ocupan todo el volumen posible. Dice, pero es un estornudo nomás y en el lado sur del restaurante y estamos todos acá en el lado norte. ¿Qué va a llegar el virus? Pues créanme que llega. Las corrientes convectivas, hay una ley de física que se llama la ley de Chick, que es la de la difusión. Se difunde todo el contaminante en el aire y ocupa todo el volumen posible. Por eso tengo que ventilar de alguna manera que entre corrientes de aire para que saquen ese aire. Si no lo logro sacar, chicos, yo voy a tener una contaminación total del aire que está en el interior. Tal vez en más horas, pero todo el mundo se va respirando un poquito de esa estornudo de algún comensal, de alguno que estuvo ahí. Todo el mundo va respirando un poco de eso. Un ejemplo más gráfico es en los aviones. En los aviones una persona respira cualquier cantidad de agentes biológicos contaminantes, bacterias, virus que podrían causar un daño, porque están reciclando el aire todo el santo día, ¿no es cierto? Si mientras más horas de vuelo, más probabilidad de respirar y de hacer la ingestión de un virus por vía respiratoria. ¿Ya? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces, hasta ahora, para ponerle el día a Luis, hemos visto, ¿ok? Que el factor o los peligros químicos también están ligados con los factores o peligros biológicos, ¿ok? Aquí no les puedo decir nada de la corriente, porque la corriente en sí, al no ser un organismo vivo, no tiene capacidad o no tiene vela en este entierro, ¿no? No podemos tratarlo como un riesgo biológico, más bien se lo trata como un riesgo químico. Entonces, viniendo al final, para tener el riesgo biológico, todos estos son peligros. Acuérdense, todos estos son peligros. Virus, bacterias, hongos, de lo que sea, con su propio nombre y todo, pero son peligros. No solamente microorganismos, también organismos de mediano tamaño y también macro o vertebrados, ¿no? Animales vertebrados. Por ejemplo, una vaquita,
¿ya? Una brucelosis causada por ganado. Y hay un montón de infecciones, de cegueras, causada por ofidios, por insectos grandes, por picaduras de animalitos que traen pestes o dengue, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sí ven? Entonces, la primera clave es que estos virus o estas bacterias, todo este grupo, se van a llamar peligros del factor de riesgo biológico. Claro, porque estos pueden causar después daños. Ahora, el paso intermedio sería que estos se están involucrando en nuestro diario vivir, la desinfección de la casa, mm, el ingreso de una serpiente a la sala comedor, una tarántula, los alacranes, que me pique un alacrán, por ejemplo. A lo mejor no me mata, ¿no? Como en el latitud norte, pero sí me causa un problema bien serio. ¿Ya ven? Entonces, no solamente microorganismos, sino también insectos, ofidios y a lo mejor otros agentes biológicos. Hablando de otros agentes biológicos, no van a creer esto, pero en las cárceles del Ecuador se manipulaban drones y de alguna manera los drones traían armas, traían alimentos, inclusive servían para vigilar. Es la verdad, ¿no? Pues imagínense, un dron, yo no creo que a un dron le desinfectan como se desinfecta una persona que sale de alguna cárcel o visitando a algún preso o de algún lugar que esté sucio o contaminado con cualquier cosa. O sea, lo ideal sería que vaya, se pegue una ducha y reciba a la gente, pero no es así, ¿verdad? La persona ingresa, ve que son amigos y les da las manos a todos, inclusive abrazos. Y ahí tienen un medio de contagio y a la larga puede ingresar en el torrente eh, humano por vía respiratoria o por vía digestiva, ¿no es cierto? ¿Ya? Y vean, los insectos que pueden causarnos problemas, los insectitos que pueden causarnos problemas, también tienen sus propias inyecciones, pues tienen sus propias agujas. Entonces me inyecta una aguja, un insecto, y con esa misma aguja, digamos su piquito, su aguijón, va y infecta a otro. Ahí tenemos ingreso por vía parenteral. ¿Ya? Ahí le vieron clarito el ejemplo. Es un mosquito que está en la basura, de un cuerpo humano que tuvo algún virus, ese insecto coge el virus y se lleva. Y tiene que poner donde hay un lugar con sangre porque la sangre es alimento para sus crías. ¿Ya ven? Entonces tengo un agente biológico que es un insecto y que puede ser un vector y que es el causante de la enfermedad. Y de hecho ahí tienen la mayoría de insectos de la serie Aedes son los que causan un montón de problemas a la humanidad. Ahorita nomás ya tenemos datos del dengue, ¿no es cierto? Hay dengue hemorrágico, la chikungunya, después hay algunos que vienen que salen por la misma. Y si no, por último, una simple y moderada gripe que tiene que ver con el coronavirus, ¿no? Simple gripe. ¿Ok? Puerta de entrada de este coronavirus a mi cuerpo, respiración. Entra por la nariz y se queda alojadita ahí donde hay un poquito de mucosidad y humedad, eso les gusta. Se conecta con las paredes y ya busca el factor un ADN y le inyecta el ADN y comienza a hacer un daño, una cosa masiva, pero impresionante. El cuerpo no sabe qué hacerse, entonces lo primero que piensa es, defiéndete, sube la temperatura para matar a estos microorganismos. Y gran parte de ellos se mueren, por supuesto que sí, porque son tan chiquititos y un grado, 2 grados de fiebre, para ellos es matador. De hecho, por eso subimos o tenemos fiebre los seres humanos, porque de esa manera nos defendemos de todo esto que quiere ingresar al cuerpo por vía generalmente digestiva y vía respiratoria. Pero no descuiden a la vía cutánea. No descuiden. Hay gente que se frota o se pone crema todo el tiempo y esa crema a lo mejor y tuvo contacto con algo, con mis propias manos inclusive, después de muchos usos, de mucho tiempo.
Mis propias manos son parte del problema. Si me estoy llevando a la cama, a la casa, a la boca, alimentos, etcétera, tomados con manos que me dieron alguna otra cosa. Ah, es que me desinfecté. Sí, pero a lo mejor ya son resistentes al alcohol esas bacterias, que de hecho lo hay, ¿no? Por ese camino vamos. ¿Ya? Ok. ¿Preguntas? ¿No? ¿Quién es Juan Alejandro Melo? ¿Qué hora tenemos? Ah, tiene clase a las 8, yo no, me parece. Profe, soy yo soy Ah, ya, Vicky, ok. Ya, bueno. Listo. desde el ¿El qué? Ah, bueno. Entonces, hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? Es lo que yo tengo planificado ya. Ahorita ya saben la puerta de ingreso, ya saben los tipos de contaminantes, ¿no es cierto? Los tipos que pueden causarme líos en la parte biológica, los daños, ya vamos a aprender mucho más. Entonces, que quede bien claro, un peligro, una persona expuesta, un daño o enfermedad. ¿Ya? Muy bien, eso tiene que ser pero de cajón. Y lo segundo, para que una persona esté expuesta, entonces yo tengo contacto con microorganismos o con agentes biológicos. Y estos agentes biológicos tienen 4 puertas de entrada al cuerpo humano. La piel, se pegan a la piel y usted no se da ni cuenta. Ya, la piel es una puerta de entrada. Le inyectan en la piel y usted apenas siente un pinchacito, se hace así, no pasó nada. Pero ya le inyectó un montón de virus, carga viral. Y usted tarde o temprano se va a enfermar. ¿Ok? Vimos la forma como ingresaba el contaminante al cuerpo. Entonces era la parenteral, era la respiratoria, la de ingestión y la dérmica, ¿no? Por la piel. Dérmica por la piel, ingestión por alimentos, respiratoria por nariz, boca, por respiración, y la parenteral. ¿De acuerdo? Que quede bien clarito eso, chicos. Eso necesito para después no tener problemas en volver a repasar eso. Y dos cosas. Siempre un riesgo. ¿Cuándo está una persona en riesgo? Cuando está interactuando con el peligro. A ver, un último ejemplo. Yo tengo aquí una botella de agua. O mejor dicho, con agua, que es una botella con agua. Esta botellita, porque yo estoy presente al lado de la botellita, yo puedo tener un riesgo. A lo mejor que explote porque está demasiada presión, qué sé yo, ¿no? Entonces yo tengo un riesgo. La botella no tiene un riesgo. Los seres humanos tenemos riesgo. Entonces, cuando yo estoy frente a la botella, estoy interactuando con la botella, me la estoy tomando, la llevo, lo que sea, entonces yo puedo decir que esta botella conmigo se convierte en que yo tenga un riesgo con esta botella. Bien. Ahora, si yo no estuviera y solo estuviera la botella, verán, piensen ahí, si yo no estuviera, o sea, yo me voy del escena, ¿no? Si yo me voy de la escena y solamente ven la botella, no se va a ver porque tengo que tapar la luz. Bueno, si yo no estuviera, imagínense que yo no estuviera, y estuviera solamente la botella es un peligro. Te van a decir, pero no hace nada. No hace nada. No hace nada porque no hay ninguna persona, pero en el momento que esté una persona ahí, capaz que puede haber algo, puede pasar. ¿Qué puede haber? Pues contaminación, puede estar con veneno en agua, puede explotar, me puede dañar un ojo, puede saltar la tapa, qué sé yo. Entonces, ¿hay riesgos? Sí. Riesgos que son elevados, altísimos, a lo mejor sí. Si yo aquí tuviera un veneno y estuviera destapado, tengo un riesgo altísimo. Pero si yo no estoy ahí y el frasco está destapado o no está destapado, es un peligro. ¿Ok? Una vez que yo me exponga al peligro, o sea, por ejemplo, me acerco a la botella y la botella va a volar la tapa. Si yo me acerco a la botella, entonces estoy en una situación de riesgo. ¿Qué puede pasar si se materializa el riesgo? Ya no voy a decir, hay la posibilidad de que salte la tapa y le rompa un ojo.
Ya no, porque no estoy yo. Pero en el momento que esté, aparece el riesgo. Y si me acerco, el riesgo se hace más alto, más grande. Hasta que se produce el daño. O sea, salta la tapa y me corta o me lastima la necesidad. Daño. Me está viendo sangre, me duele, voy donde el médico, radiografías. Daño, daño, daño. Evidencias, evidencias, ahí está. Daño, daño, daño. ¿Ya? El riesgo biológico, además de un accidente, una cortadura, lo que pueda pasar, también puede haber enfermedades. Y eso es lo que vamos a ver luego. ¿Qué enfermedades? Pues también tiene que haber enfermedades por yo exponerme, por acercarme, porque hice que el riesgo sea más alto y a lo mejor eso respiré y me hizo mal a los pulmones y ahora tengo una pulmonía. ¿Ya? Eso, por favor, quiero que lo entendamos bien. Bueno, si no hay preguntas, entonces, por favor, esto para el día, yo creo que mañana de una vez, ¿no? Mañana a la misma hora para terminar pronto. Sí, mañana a la misma hora, si es que no hay ninguna objeción. Entonces mañana nos veríamos a la misma hora. Ahorita les libero por un ratito porque tienen que hacer unos trabajitos que ya les voy a compartir para que lo escaneen o lo capturen. Ya déjame ver dónde está. Aquí está. Ahí está, ¿no? Entonces, como ven, hemos visto generalidades de los de estos, hemos visto las características generales de los agentes biológicos y términos. Claro, términos. Entonces, nos faltaría entender y quiero que mañana traigan consultado, estudiado, cuáles son estas características de los agentes biológicos. Porque tienen que tener alguna característica para que puedan ingresar al cuerpo o alguna cosa así. Pues veamos qué características deben tener los agentes biológicos, ¿ya? Ok. Si hay una clasificación, entonces pongamos la clasificación. Y aquí viene lo que yo necesito, solamente esto, efectos en la salud. ¿Ok? Los mecanismos de defensa ya les voy a explicar cómo el cuerpo hace para defenderse. Pero hasta aquí, entonces, las características que deben tener los agentes biológicos, ¿ya? Las características. ¿Por qué se caracteriza un virus, una bacteria? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo ingresan al cuerpo? ¿Qué características deben tener? Blancas, chiquitas, espinosas o estriadas o filosas o delgadas o en forma de bastoncitos. ¿Cuál es el mecanismo que utilizan para poder ingresar? Y ahí van a darse cuenta cómo adoptan ciertas formas para poder entrar al cuerpo. Porque es una maravilla entrar al cuerpo. Para ellos es el paraíso. Comida gratis, protegidos, es todo, es buenísimo. Por eso tenemos un montón de bacterias trabajando en nuestro cuerpo. La clasificación de los agentes biológicos, si consiguen encontrar esto, ¿no? ¿Cómo se los clasifica a los agentes biológicos? ¿Ya? Y finalmente, los efectos en la salud. Hasta aquí lo que nos correspondería. Efectos de la salud de la clase 2. Los mecanismos de defensa, la prevención, ya les voy a enseñar eso mañana, y nada más, pues, factores que pueden influenciar la acción de los agentes biológicos, ¿no? También existe, ya van a ver dentro de lo que vean la clasificación, también existen agentes biológicos que les encanta ciertos productos químicos. Por decirles, hay la bola de insectos que les encanta el CO2 del ser humano. Por eso es que nos detectan, chicos. Por eso es que un insecto le reconoce inmediatamente a un serrano y le pica. Porque para el insecto es como que tuviera unos lentes y ve todo en CO2. ¿Dónde hay más CO2? Pues como los seres humanos expelimos CO2 casi todo el tiempo, entonces él está viendo y dice, chuta, aquí hay un montón de alimento. Entonces va y plin, nos pone la agujita, saca una gota de sangre que es suficiente para incubar millones de huevos. ¿Ok? Entonces, por favor, para el día de mañana veamos eso, ¿no? La, la parte esta, la clasificación de los agentes biológicos, los efectos en la salud, eso básicamente. ¿Cuáles son los agentes biológicos? Son estos.
Pero por favor, piensen, estudien, investiguen bien. ¿Estos cuáles estos? ¿Y qué hacen estos? ¿Ya? ¿Cómo nacen? ¿Cómo crecen? ¿Cómo se reproducen? ¿Dónde están? ¿Qué les gusta? ¿Qué prefieren? ¿De acuerdo? Eso, clasifiquemos los agentes biológicos y ponemos algunos ejemplos de quiénes son, cómo se llaman, dónde están, dónde se los encuentran, ¿ya? Y también ahí van a encontrar los efectos en la salud. ¿Qué pueden causar estos? Ya una vez ingresado al cuerpo. Aunque crean, lo más simple puede ser una alergia. Se posan en la piel, ¿no? A muchos nos ha pasado, ya pues, fuimos, ya no está el insectito ahí, pero después comienza la comezón, que se inflama, que se hincha y todo eso. Ya, por favor, eso. Las personas que quieran consultar más y esto de la prevención, bueno, discutimos nomás, o si ya tienen experiencia, discutimos nomás y llegamos a un conocimiento total para que ya puedan aplicar. La última pregunta dice factores que pueden influenciar la acción de los agentes biológicos. O sea, ¿qué cosas influyen en la acción de sus agentes biológicos? Por ejemplo, les doy un ejemplo, el que la gente viva a casi nivel del mar influye mucho que los insectos pues tengan a la mano a los seres humanos. Y es la verdad, ¿no? Donde hay una agüita media estancada, 6, 6:30 de la tarde, vamos a tener la bola de insectos, porque están buscando alimento en el agua, ¿no? En las pozas, en las charcas. ¿De acuerdo? Entonces miren cómo influencia la acción de los agentes biológicos. ¿Ok? De alguna manera influye. Yo ni me doy cuenta y me estoy relacionando con esos agentes biológicos. ¿Ok? ¿Alguna preguntita? Ya. Entonces, por favor, para el día de mañana ya les he ayudado bastantísimo, más de la mitad, ¿no? Esto es bastante simple. Los mecanismos ya les voy a enseñar, pero sería bueno que vengan preparados, lean y digan, ah, así se defienden a esto. Y cualquier duda, pues la aclaramos juntos con todo gusto a mi persona. Listo. Para el día de mañana sí me gustaría que se conecten, quiero verles, ¿no? Que estén con las camaritas activadas, ¿está bien? Ya, Sí, chicos. profe. Mañana nos vemos igual a las 6, ¿verdad? Sí, es preferible porque a las 8 yo tengo clase, Vicky, no me da Ya. tiempo, apenas me da Profe, tiempo para cambiar de una clase. solo una consulta, por favor. Sabe que en realidad no he podido prestar la atención que me gustaría en esta clase y quisiera repetirla. Acabo de llegar a casa, en realidad. Que Ujú. quisiera ver si va a quedar grabada para poder repetirme y entender porque estoy un Claro, poquito claro. confundida. Sí, sí, con todo gusto. Yo grabé la clase, pero no sé si todavía ya hay el aula virtual, porque el aula virtual estaba dada a Jorge Vilcapri. Tienen que cambiar mi nombre para decirles dónde tienen que ingresar y todo, y trabajar en el aula virtual. Mientras tanto, y si no hay mucho problema, los voy a poner en el WhatsApp para que ahí vean la clase, ¿ok? Y para que tengan el día de mañana ya listo. Lo mismo le va a pasar al mismo, casi se perdió la mitad de la, ¿cierto? Ya, entonces no hay problema. Ahí te pongo el videíto para que se entere. Sin embargo, ya las preguntas ya las capturaron y por favor pónganse a trabajar que mañana vamos a definir eso claramente, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos saber en la vida real? ¿Qué hacen? ¿Cómo se comportan? ¿Qué hacen dentro del cuerpo? Inclusive, cuando ya estudien algo más posterior, van a ver la toxicocinética que se llama. ¿Cuál es el camino que hace el contaminante, el virus? ¿Y a dónde llega? ¿Qué le gusta? ¿Le gusta la vejiga? Va a pegar en la vejiga. Y no saben lo que nos hace en la vejiga, sino que nuestro cuerpo es tan maravilloso que se aguanta, lo aniquila o lo deja indefenso. Pero si bajamos las defensas, no comemos, bebemos, fumamos, no dormimos bien, va a llegar un momento en que se libera de ese escondido o de esa protección y ya nos hace un daño, pero impresionante. Inclusive puede pasar esto después de muchos años de vida, ¿no? El sarampión, por ejemplo, yo puedo tener, pero estoy controlado y todo porque me vacunaron, me defiendo. Pero si bajo las defensas, alguno de estos virus que los tengo en mi cuerpo, que están ahí controlados, se activan y pueden causar un daño tenaz, así tenaz. ¿Ya? Bueno, esa es la mecánica del riesgo biológico. ¿Ok? Lo más fuertes son en los insectos, en los grandes. Vea, usted para mantenerles fuera del recinto laboral a una serpiente, pues fumiga, corta,
pone cemento por último, ¿no? Hace un corredor, peina o quita la vegetación 60 centímetros alrededor de toda la planta. Y ya no va a tener serpientes y arañas que se pasen, porque ya no hay un corredor ecológico. Es una manera de filtrar. Pero bueno, eso hemos de ver mañana como mecanismos de defensa para este tipo de sustancias que tienen los animalitos. Recuerden que los peligros en este son todos seres vivos, incluyendo el ser humano. Ya vamos a ver cómo tengo o un compañero o alguien que no es mi compañero puede ser un riesgo para mi salud. ¿Ya? Bueno, chicos, todo por hoy. Por favor, si tienen tiempo y ganas, pónganse a trabajar enseguida en cuatro, tres ideas y ya lo hice. Y mañana discutimos sobre eso. ¿Ya? Bueno, se cuidan. Un gusto verles. Mañana a las 6 para terminar con todo esto. ¿Ya? Ok, profe, hasta mañana. Gracias. Mañana, hasta mañana. Mañana, Nada, gracias. nada, Vicky, pasen bien.